Un humilde panadero le propone matrimonio a una millonaria. Inicialmente sorprendida, se siente atraída por la sencillez y el amor genuino que él ofrece. Isabela Ramírez, una de las mujeres más ricas y poderosas de la ciudad, vivía una vida que muchos solo podían soñar. Propietaria de una exitosa cadena de empresas de moda, su día a día estaba lleno de reuniones de alto nivel, eventos de gala y viajes de lujo. Sin embargo, a pesar de todo el brillo y glamour, Isabela sentía un vacío profundo, un hueco en su alma que no podía llenar con todas las riquezas del mundo. Una mañana, después de una reunión particularmente agotadora, Isabela decidió hacer algo que no era común en su rutina: caminar por su vecindario sin su habitual séquito de asistentes y guardaespaldas. Necesitaba un respiro, un momento de normalidad. Al caminar por una calle tranquila, el olor a pan recién horneado la atrajo hacia una pequeña panadería que nunca había notado antes. La fachada era modesta, con una simple ventana mostrando una variedad de panés y dulces. Impulsada por una curiosidad repentina, Isabela entró en la panadería. El interior era cálido y acogedor, con una decoración rústica y el aroma embriagador del pan impregnando el aire. Detrás del mostrador, un hombre alto y de aspecto humilde, con un delantal manchado de harina, le sonrió. «¿Qué le puedo ofrecer hoy?», preguntó con voz amable, mientras terminaba de colocar unas baguettes recién horneadas en la vitrina. Isabela, que no estaba acostumbrada a ser tratada con tanta familiaridad, sintió una extraña comodidad en su tono. «Solo un pan integral, por favor», respondió, sin saber muy bien por qué había entrado ahí en primer lugar. El hombre asintió, preparó el pan y se lo entregó con una sonrisa. Justo cuando Isabela estaba a punto de pagar, el hombre la sorprendió con una pregunta que la dejó sin palabras. «¿Te casarías conmigo?». Isabela Papadio, atonita. No sabía si Riro sentirse ofendida. Nunca antes alguien se había atrevido a hacerle una propuesta tan fuera de lugar, y mucho menos un hombre que acababa de conocer. Pero algo en su tono, en su mirada sincera, hizo que su sorpresa inicial se suavizara. «¿Perdón?», logró decir finalmente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Sí, lo que escuchaste», respondió él con una sonrisa cálida. «No tengo mucho que ofrecer, solo mi panadería y mi corazón, pero creo que a veces, las cosas simples son las que más importan». Isabela no sabía cómo responder. La situación era tan surrealista que casi parecía una broma. Sin embargo, había algo en la sinceridad de su propuesta que resonó en ella. A pesar de ser ridículo, algo en el fondo de su ser se sintió atraído por la idea. Finalmente, con una sonrisa nerviosa, Isabela respondió: «Lo pensaré». El hombre asintió, aún sonriendo. «Eso es todo lo que pido. Ven a visitarme cuando quieras. Estoy aquí todos los días». Isabela salió de la panadería con el pan en la mano y la mente llena de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo se atrevía a proponerle matrimonio a una mujer que claramente estaba fuera de su liga? Sin embargo, mientras caminaba de regreso a su lujoso penthouse, no pudo evitar sonreír ante la simplicidad y la valentía de su propuesta. Por primera vez en mucho tiempo, algo diferente había ocurrido en su vida, y eso la dejó con una sensación que no podía definir. Mientras la puerta de su apartamento se cerraba detrás de ella, Isabela se encontró pensando en regresar a esa pequeña panadería. Quizás, solo quizás, había algo más en ese hombre de lo que aparentaba. De vuelta en su penthouse, Isabela se encontró distraída, incapaz de concentrarse en los asuntos importantes que normalmente ocupaban su mente. Los contratos multimillonarios y las reuniones de alto nivel parecían irrelevantes en comparación con lo que había experimentado esa mañana. La propuesta del panadero, por más absurda que pareciera, no dejaba de rondar en su cabeza. Isabela se sentó en su sofá, con vistas panorámicas de la ciudad extendiéndose ante ella, y comenzó a reflexionar sobre lo ocurrido. ¿Qué era lo que la había impactado tanto? Había recibido proposiciones de matrimonio antes, por supuesto, pero siempre de hombres que buscaban consolidar su estatus social o beneficiarse de su fortuna. Ninguno de esos pretendientes le había dejado una impresión tan profunda como lo hizo este hombre sencillo, con su delantal cubierto de harina y su mirada honesta. Se dio cuenta de que, a pesar de la simplicidad de su vida, el panadero tenía algo que la mayoría de los hombres que conocía no poseían: autenticidad. En un mundo donde todo parecía superficial y basado en apariencias, él representaba algo genuino. Esa realización la inquietó, porque también la hizo consciente de lo vacía que se sentía su propia vida. Isabela se levantó y se dirigió a la cocina, donde colocó el pan sobre la mesa. Lo observó por un momento antes de decidir cortarlo. Al hacerlo, el aroma fresco llenó la habitación, y ella no pudo evitar sonreír. Había algo reconfortante en ese pequeño acto,
en el simple placer de disfrutar un pan recién horneado. Mientras masticaba lentamente, su mente regresó al panadero. ¿Qué lo habría llevado a hacerle una propuesta tan inusual? ¿Era simplemente una broma, o había algo más profundo en su gesto? Isabela se sorprendió al descubrir que quería saber más sobre él. No era común que alguien despertara su curiosidad de esa manera, y mucho menos alguien que parecía tan fuera de su mundo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabela se encontró pensando de nuevo en la panadería y en el hombre que la atendió. Su mente, normalmente ocupada con estrategias empresariales y cifras financieras, estaba ahora invadida por pensamientos sobre la vida que él llevaba. Se preguntaba cómo sería vivir con menos, con una vida más simple, pero llena de pequeños placeres. Al día siguiente, durante una reunión importante, Isabela se dio cuenta de que su mente vagaba nuevamente hacia la panadería. Los gráficos y presentaciones que normalmente la apasionaban ahora parecían tediosos y carentes de sentido. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió desconectada de su propio mundo. Después de la reunión, su asistente le recordó que tenía una cena programada con un influyente empresario, alguien con quien había estado considerando una posible alianza estratégica. Normalmente, este tipo de encuentros la emocionaban, pero hoy, la idea de pasar otra noche discutiendo negocios y estrategias la agotaba. Decidió cancelar la cena, sintiendo que necesitaba tiempo para sí misma. De camino a casa, Isabela tomó una decisión impulsiva: haría una segunda visita a la panadería. Sabía que la curiosidad la estaba llevando de regreso, pero también había algo más. Quería entender por qué esa propuesta, tan fuera de lugar, había dejado una marca tan profunda en ella. Quizás, al ver al panadero de nuevo, encontraría las respuestas que buscaba. Mientras se dirigía a la panadería, Isabela no podía evitar preguntarse si su vida habría sido diferente si hubiera seguido un camino más sencillo. ¿Habría sido más feliz si no hubiera perseguido la riqueza y el éxito a toda costa? Eran preguntas que nunca antes se había permitido considerar, pero ahora parecían cobrar una importancia nueva e inesperada. La pequeña panadería, ubicada en una esquina discreta de la ciudad, había sido el refugio de Javier durante los últimos 5 años. No siempre había sido panadero. De hecho, su vida anterior era muy diferente. En su juventud, Javier había sido un empresario ambicioso, dueño de una exitosa empresa tecnológica que le había permitido acumular una considerable fortuna. Sin embargo, cuanto más subía en la escala del éxito, más sentía que algo faltaba en su vida. Había vivido rodeado de lujos, viajado por el mundo y conocido a personas influyentes, pero la presión constante y la competencia despiadada lo habían agotado. El trabajo que una vez le apasionó se convirtió en una fuente de estrés y desilusión. Un día, mientras se encontraba en una reunión que parecía interminable, Javier se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que había sido realmente feliz. Esa realización fue un punto de inflexión en su vida. Decidió vender su empresa, deshacerse de la mayoría de sus posesiones y comenzar de nuevo. La panadería fue su manera de reconectarse con lo que realmente importaba. Hornear pan, algo tan sencillo y fundamental, le ofrecía una satisfacción que el mundo empresarial nunca le había brindado. En la panadería, Javier encontró la paz que tanto había anhelado. Cada día, se despertaba antes del amanecer para preparar el pan, disfrutando del proceso de mezclar los ingredientes, amasar la masa y ver cómo se transformaba en algo tangible y reconfortante. La gente del barrio lo conocía bien. Era amable con todos, y su pan se había ganado una reputación en la zona por su calidad y frescura. Javier nunca había buscado atención, y mucho menos había pensado en volver a su antigua vida de riquezas. Sin embargo, algo cambió cuando Isabela entró por primera vez en su panadería. Desde el momento en que la vio, supo que ella no era como los demás clientes. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que hablaba, que la distinguía. Aunque estaba acostumbrado a ver a personas de todo tipo, Isabela tenía un aire de autoridad y confianza que no era común. Javier sintió una curiosidad inmediata por ella, una curiosidad que rápidamente se transformó en algo más. Cuando le hizo la propuesta de matrimonio, no lo pensó demasiado. Sabía que era una locura, pero algo en él le dijo que debía hacerlo. No tenía mucho que ofrecer en términos materiales, pero había aprendido que las cosas simples, como el amor genuino y la bondad, tenían un valor que el dinero no podía comprar. Javier no esperaba que Isabela aceptara su propuesta, pero tampoco esperaba que lo rechazara inmediatamente. Su respuesta, aunque evasiva, le dio una pequeña esperanza. Tal vez, solo tal vez, ella también estaba buscando algo más en la vida. Desde ese día, Javier no podía evitar pensar en ella. Se preguntaba si volvería,
si le daría una oportunidad a alguien como él. Sabía que sus mundos eran muy diferentes, pero había algo en Isabela que lo atraía profundamente. Era como si ella estuviera buscando algo que tal vez ni siquiera sabía que necesitaba. La simplicidad de la vida de Javier, lejos del bullicio y la presión del mundo empresarial, le había enseñado a apreciar las pequeñas cosas. Había aprendido a valorar el tiempo, la tranquilidad y las conexiones humanas genuinas. Y aunque no sabía si Isabela volvería, Javier estaba dispuesto a esperar. Porque a veces, las cosas más valiosas en la vida son las que llegan inesperadamente, y él sentía que, de alguna manera, su encuentro con Isabela no había sido una simple coincidencia. Isabela siempre había vivido rodeada de lujo. Desde su juventud, había aprendido que el éxito y la riqueza eran los pilares sobre los que se construía una vida plena. Su familia, dueña de una prestigiosa cadena de moda, le había inculcado la importancia de mantener su estatus y de siempre aspirar a más. A lo largo de los años, Isabela había seguido estos principios al pie de la letra, logrando expandir el negocio familiar y posicionarlo como uno de los más influyentes del país. Su día a día estaba lleno de compromisos ineludibles, reuniones con inversores, lanzamientos de nuevas colecciones, viajes internacionales y eventos de caridad. A los ojos del mundo, Isabela era la encarnación del éxito. Pero en su interior, una voz persistente le recordaba que, a pesar de todo, algo faltaba. Aquella noche, mientras miraba por la ventana de su lujoso penthouse, Isabela reflexionaba sobre su vida. Tenía todo lo que cualquier persona podría desear: dinero, poder, admiración. Pero el encuentro con el panadero había dejado al descubierto una verdad que había estado intentando ignorar durante años. En su búsqueda incansable de éxito, había descuidado las cosas simples que le daban verdadero significado a la vida. Los eventos a los que asistía, los vestidos caros, las cenas de gala, todo parecía tan superficial comparado con la calidez y la autenticidad que había sentido en la pequeña panadería. Recordaba cómo, de niña, solía ayudar a su abuela en la cocina, haciendo pan y galletas. Eran momentos sencillos, pero llenos de amor y conexión. Desde entonces, su vida se había vuelto cada vez más compleja y alejada de esa simplicidad. Isabela también pensaba en las personas que la rodeaban. Su círculo de amigos, compuesto en su mayoría por empresarios y socialités, siempre estaba dispuesto a alabarla, pero en el fondo, sabía que muchos de esos elogios eran vacíos. Las relaciones que mantenía estaban basadas en intereses mutuos, más que en afectos genuinos. En contraste, el breve encuentro con el panadero había sido refrescante, real. No había juegos, ni segundas intenciones, solo una conexión pura y sincera. En ese momento, Isabela se dio cuenta de cuán atrapada estaba en su propia vida. Había construido un imperio, pero en el proceso, había perdido de vista lo que realmente importaba. Se preguntó si alguna vez sería capaz de encontrar la felicidad en medio de tanto lujo, o si el precio del éxito era vivir una vida solitaria y vacía. Esa noche, Isabela durmió poco. Sus pensamientos volvían una y otra vez al panadero, a su propuesta inesperada, y a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, había una forma de vida diferente a la que siempre había conocido. Al día siguiente, mientras se preparaba para una reunión con su equipo directivo, Isabela decidió que necesitaba un cambio. Sentía que estaba en un punto crucial de su vida, donde las decisiones que tomara definirían su futuro. Sabía que no podía seguir ignorando el vacío que sentía, ni las dudas que el panadero había despertado en su interior. Con una determinación renovada, Isabela decidió que después de la reunión, volvería a la panadería. No estaba segura de lo que encontraría, pero sabía que debía explorar esa parte sí misma que había estado ignorando por tanto tiempo. Quizás, allí, en ese pequeño rincón del mundo, encontraría las respuestas que tanto anhelaba. Isabela salió de la reunión con una sensación de urgencia que no podía ignorar. Había cumplido con todos los compromisos de la mañana, pero su mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en la pequeña panadería y en el hombre que la había sorprendido con su propuesta tan inusual. Sentía una mezcla de curiosidad y necesidad de comprender mejor lo que estaba pasando en su interior. Decidió tomar un desvío en su camino de regreso a casa. La idea de volver a ver al panadero se había convertido en algo inevitable, casi como si una fuerza invisible la empujara hacia ese lugar. Cuando llegó a la esquina donde se encontraba la panadería, Isabela se detuvo por un momento. Observó la fachada simple y la gente que entraba y salía con una sonrisa en el rostro. Era evidente que el panadero tenía un impacto positivo en la comunidad, algo que contrastaba con el entorno frío y calculador al que Isabela estaba acostumbrada. Tomando aire, empujó la puerta y entró.
El sonido familiar de la campanita sobre la puerta la recibió, y el aroma a pan recién horneado llenó sus sentidos de inmediato. Javier, el panadero, estaba detrás del mostrador, como siempre, sirviendo a un cliente con su característica sonrisa cálida. Cuando levantó la vista y vio a Isabela, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alegría. No había esperado que ella regresara, y mucho menos tan pronto. «Hola de nuevo», dijo con una sonrisa sincera. «Me alegra verte por aquí». Isabela sintió que una parte de ella se relajaba al ver su rostro amable. «Hola», respondió, un poco más nerviosa de lo que había anticipado. «Pensé en pasar por aquí de nuevo, para tomar otro pan». Javier asintió, sabiendo que había más en su visita que simplemente comprar pan. «Tengo un nuevo tipo de pan hoy, con semillas de girasol. ¿Te gustaría probarlo?» Isabela asintió, observando cómo él cortaba un trozo para que lo probara. Tomó un bocado y, para su sorpresa, disfrutó no solo del sabor, sino también del acto en sí, algo tan simple pero tan placentero. «Está delicioso», comentó, genuinamente impresionada. «Tienes talento para esto». Javier se rió suavemente. «Gracias». Hacer pan es algo que disfruto mucho. Es un proceso sencillo, pero requiere paciencia y dedicación. Me recuerda que las cosas buenas en la vida no siempre son las más complicadas. Isabela lo miró, notando la tranquilidad en sus palabras. Había una sabiduría en su manera de ver la vida que la fascinaba. Decidió que no podía seguir ignorando lo que realmente la había llevado de vuelta a la panadería. «Sobre lo que dijiste la otra vez, lo de casarnos», comenzó, sintiendo que su corazón latía más rápido. «¿Hablabas en serio?» Javier la miró directamente a los ojos, sin rastro de burla o duda. «Sí, hablaba en serio. Sé que suena loco, pero a veces creo que cuando conoces a alguien, simplemente lo sabes. No tengo mucho que ofrecerte, Isabela, pero lo que tengo es real». Isabela se quedó en silencio por un momento, asimilando sus palabras. Estaba acostumbrada a las proposiciones donde las intenciones estaban mezcladas con expectativas de ganancias y beneficios. Sin embargo, en esta propuesta no había nada más que una genuina oferta de amor y simplicidad. «No sé qué decir», admitió finalmente. «Tu vida es tan diferente a la mía». No estoy segura de cómo encajaríamos. Javier asintió, entendiendo su dilema. «Lo sé. Pero a veces, las diferencias pueden ser lo que nos complementa. No tienes que decidir ahora, ni siquiera tienes que decidir nunca. Solo quería que supieras lo que siento». Isabela sintió una mezcla de emociones, una combinación de confusión, atracción y un deseo inesperado de explorar lo que este hombre y su vida simple podrían ofrecerle. Mientras observaba sus manos, ásperas por el trabajo constante, sintió un respeto creciente por él y por la vida que había elegido. «Puede que vuelva por más pan», dijo finalmente, con una pequeña sonrisa. «Siempre eres bienvenida», respondió Javier, con una mirada que transmitía mucho más que simples palabras. Isabela salió de la panadería con una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero por primera vez en años, se sentía motivada a buscar algo más allá de lo que siempre había conocido. Los días que siguieron a su segunda visita a la panadería fueron una mezcla de emociones contradictorias para Isabela. Por un lado, estaba su vida habitual, con su frenético ritmo de reuniones, eventos y decisiones empresariales. Por otro lado, su mente continuaba vagando hacia aquella pequeña panadería y al hombre que había conseguido captar su atención de una manera que ningún otro lo había hecho antes. Mientras atendía una importante junta con los directores de su empresa, Isabela se dio cuenta de que sus pensamientos la traicionaban una vez más. Las cifras y gráficos proyectados en la pantalla frente a ella se desdibujaban mientras su mente regresaba al panadero, a su cálida sonrisa y a las palabras sinceras que le había dicho. La desconcentración la inquietaba, pues no era típico en ella perder el enfoque, especialmente en asuntos de tanta importancia. Esa noche, después de otra larga jornada de trabajo, Isabela se permitió un momento de reflexión. Se sentó en su sala de estar, observando las luces de la ciudad desde la ventana de su penthouse, y se preguntó qué era lo que la atraía tanto de Javier. Era un hombre simple, sin las cualidades que usualmente buscaba en una pareja, como poder, riqueza o influencia. Sin embargo, había algo en su autenticidad y en la vida sencilla que llevaba que resonaba profundamente en ella. Isabela comenzó a cuestionar sus propias prioridades. Había trabajado duro para construir su imperio, sacrificando relaciones personales y momentos de tranquilidad en favor del éxito. Sin embargo, ahora que lo había conseguido todo,
se daba cuenta de que esos logros no la llenaban como había esperado. En su búsqueda constante de más, había perdido de vista las cosas simples que realmente importaban. No podía dejar de pensar en la vida de Javier, tan diferente a la suya, pero al mismo tiempo, tan atractiva en su simplicidad. La idea de vivir una vida sin el peso de las expectativas sociales, sin la constante presión de mantener una imagen impecable, comenzó a parecerle cada vez más tentadora. Había algo liberador en la posibilidad de alejarse de todo y encontrar la paz en lo cotidiano. Sin embargo, Isabela también era consciente de las dificultades que una relación con Javier podría acarrear. Sus mundos eran tan distintos que no estaba segura de cómo podrían compaginar. Estaba acostumbrada a un estilo de vida que Javier no compartía ni comprendía, y eso la hacía dudar. Por otro lado, estaba la presión de su entorno. Sus amigos, su familia y sus socios de negocios esperaban que se casara con alguien de su misma clase, alguien que pudiera estar a su altura en términos de éxito y poder. La idea de que pudiera interesarse en un simple panadero sería ridiculizada y rechazada por aquellos que la rodeaban. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Isabela se dio cuenta de que esas opiniones externas comenzaban a importar menos para ella. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, recibió una llamada de su madre. Era una conversación habitual, llena de expectativas y sugerencias sobre posibles candidatos para que Isabela considerara en su vida amorosa. Su madre mencionó a un joven empresario que había mostrado interés en ella, alguien que, según su madre, sería una pareja adecuada. Isabela escuchó en silencio, asintiendo a los comentarios de su madre, pero con la mente en otro lugar. Al colgar, sintió una creciente resistencia a la idea de seguir el camino que se esperaba de ella. Se dio cuenta de que lo que realmente deseaba no era una pareja que compartiera su estatus, sino alguien con quien pudiera ser auténtica, alguien que la viera por lo que era, no por lo que representaba. Esa noche, antes de dormir, Isabela tomó una decisión. Aunque no tenía claro cuál sería el futuro, sabía que quería explorar más lo que sentía por Javier. No podía seguir ignorando esa atracción, esa curiosidad que crecía día a día. Decidió que seguiría visitando la panadería, permitiéndose conocer mejor a Javier y su mundo. No estaba segura de a dónde la llevaría esa decisión, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía emocionada ante la posibilidad de algo nuevo y diferente. Isabela había decidido seguir visitando la panadería, y con cada visita, sentía que la conexión con Javier se fortalecía. Sus conversaciones se volvían más largas y profundas, y la formalidad inicial entre ellos comenzó a desvanecerse, dando paso a una comodidad natural que ambos apreciaban. Aunque sus mundos eran muy diferentes, encontraron en esas charlas una especie de refugio donde podían ser ellos mismos sin la presión de cumplir con expectativas ajenas. Un día, al notar la hora avanzada, Javier hizo una propuesta inesperada. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche?, preguntó, mirándola con una mezcla de timidez y esperanza. No es nada sofisticado, solo algo simple en mi casa. Isabela se sorprendió por la invitación, pero se encontró asintiendo antes de poder pensarlo demasiado. Había algo en la simplicidad de la oferta que la atraía, un deseo de experimentar una vida diferente a la suya, aunque solo fuera por una noche. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Isabela se dirigió a la dirección que Javier le había dado. Su casa, como esperaba, era modesta pero acogedora. Estaba ubicada en un pequeño barrio residencial, lejos del bullicio y el lujo de las zonas que Isabela solía frecuentar. Al llegar, Javier la recibió en la puerta con una sonrisa cálida, vestido de manera informal, lo que hizo que Isabela se sintiera extrañamente relajada. La casa reflejaba la personalidad de Javier, sencilla, ordenada y llena de pequeños detalles que hablaban de una vida vivida con intención. Isabela notó las plantas bien cuidadas en el alféizar de la ventana, las fotos de sus seres queridos en la sala de estar, y una cocina que, aunque pequeña, estaba claramente diseñada para alguien que disfrutaba cocinando. «Espero que te guste la comida casera», dijo Javier mientras la guiaba hacia la mesa del comedor. Había preparado una cena sencilla, pero hecha con cariño, una sopa de vegetales, pan recién horneado, y una ensalada fresca. Nada en la mesa era lujoso, pero todo tenía un aspecto delicioso y tentador. Isabela se sentó y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en paz. No había fotógrafos, ni assistants, ni la presión de estar siempre en su mejor forma. Solo era ella, compartiendo una comida con alguien que parecía verla como una persona, no como una empresaria de éxito. «Esto es maravilloso», comentó, tomando un sorbo de la sopa caliente. «Me recuerda a las cenas que solía tener con mi abuela cuando era niña. Ella también hacía todo desde cero».
Javier sonrió, complacido. Es algo que me gusta hacer. Cocinar me ayuda a relajarme y a recordar que las cosas simples pueden ser las más satisfactorias. La conversación fluyó fácilmente durante la cena. Hablaron de sus vidas, de sus sueños, y de las diferencias que habían marcado sus caminos. Javier escuchaba con atención mientras Isabela le contaba sobre los desafíos de dirigir una empresa, y en respuesta, él le compartía historias sobre los clientes regulares de su panadería, y cómo encontraba alegría en los pequeños momentos del día a día. A medida que avanzaba la noche, Isabela se dio cuenta de que no solo estaba disfrutando de la comida, sino también de la compañía. Javier era diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido. Había una autenticidad en el que la hacía sentir segura, libre de juicios o expectativas. No había nada que demostrar, ningún juego de poder o competencia, solo dos personas compartiendo una noche. Cuando la cena terminó, Javier le ofreció una taza de té caliente, y se sentaron en el sofá a seguir conversando. La noche se fue volviendo más íntima a medida que ambos se abrían el uno al otro. Isabela, quien siempre había guardado una parte de sí misma detrás de una fachada de fortaleza, se permitió ser vulnerable, compartiendo sus miedos y dudas sobre su vida. Javier la escuchó con paciencia y empatía, sin ofrecer soluciones, solo su apoyo incondicional. Esa noche, Isabela se dio cuenta de algo importante. La conexión que estaba desarrollando con Javier no se basaba en lo que él podía ofrecerle materialmente, sino en cómo la hacía sentir. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió valorada por lo que era, no por lo que tenía. Cuando llegó el momento de despedirse, Isabela sintió un pequeño dolor en el pecho, como si no quisiera que la noche terminara. Mientras se dirigía a la puerta, Javier la acompañó, y antes de que se fuera, la miró a los ojos y le dijo: «Gracias por compartir esta noche conmigo, Isabela. Eres bienvenida aquí siempre que lo desees». Isabela sonrió, y aunque no lo dijo en voz alta, sabía que volvería. Había encontrado algo en Javier que no quería dejar escapar, algo que le daba la esperanza de que, tal vez, había más en la vida de lo que siempre había creído. Los días que siguieron a la cena en casa de Javier marcaron un cambio significativo en la vida de Isabela. Aunque continuaba con sus obligaciones diarias, su mente y su corazón estaban cada vez más conectados con el panadero. Lo visitaba con más frecuencia, y sus conversaciones se volvieron más profundas, explorando no solo sus vidas actuales, sino también sus pasados. Una tarde, mientras disfrutaban de una taza de café en la pequeña mesa junto a la ventana de la panadería, Isabela sintió que era el momento adecuado para preguntar sobre algo que había estado rondando en su mente desde que lo conoció. Aunque Javier se mostraba abierto y sincero, había una parte de su vida que nunca había mencionado: su pasado. «Javier, hemos hablado mucho sobre lo que hacemos ahora, pero nunca me has contado qué hacías antes de tener la panadería», comentó Isabela con delicadeza, observando cómo él parecía reflexionar sobre su respuesta. Javier suspiró, dejando la taza de café sobre la mesa. «Sabía que eventualmente tendríamos esta conversación», comenzó, con un tono que reflejaba tanto resignación como alivio. «No siempre fui panadero, como puedes imaginar. Hubo un tiempo en que mi vida era muy diferente». Isabela lo miró con curiosidad, esperando que continuara. «¿Qué tan diferente?», preguntó suavemente, sin querer presionarlo. Javier tomó un momento antes de responder, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Hace años, era dueño de una empresa tecnológica bastante exitosa. Tenía todo lo que uno podría desear: dinero, poder, influencia. Pero a medida que mi empresa crecía, también lo hacía mi descontento. Cuanto más lograba, más vacío me sentía». Isabela se sorprendió. No había esperado que Javier, quien vivía una vida tan sencilla ahora, hubiera sido una vez parte del mundo de los negocios que ella conocía tan bien. «¿Qué pasó? ¿Por qué decidiste dejar todo eso?». Javier sonrió con tristeza. «Un día, me di cuenta de que todo lo que estaba haciendo era seguir un camino que otros habían trazado para mí. Estaba cumpliendo con las expectativas de la sociedad, de mi familia, pero no con las mías. Me sentía atrapado, y sabía que si continuaba por ese camino, perdería lo que quedaba de mí mismo. Así que vendí la empresa, dejé todo atrás, y busqué una vida que me permitiera encontrar paz y satisfacción en las pequeñas cosas». Isabela lo miró, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ella también había sentido esa presión, esa necesidad de cumplir con las expectativas de los demás, pero nunca había considerado dejarlo todo. «Debe haber sido una decisión difícil», comentó, admirando su valentía. «Lo fue», admitió Javier. «Dejar atrás la seguridad financiera, el estatus, no fue fácil. Pero sabía que si no lo hacía,
nunca encontraría la felicidad. La panadería se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía trabajar con mis manos y ver el fruto de mi esfuerzo de inmediato. Era algo tangible, real, que me daba una satisfacción que nunca encontré en el mundo empresarial. Isabela sintió una conexión aún más fuerte con Javier después de escuchar su historia. Ambos compartían una experiencia similar de lucha interna, aunque sus respuestas a esa lucha habían sido diferentes. Se dio cuenta de que admiraba no solo su decisión de cambiar su vida, sino también la paz que había encontrado en su elección. «Eso explica mucho sobre ti», dijo Isabela, con una sonrisa que reflejaba su creciente afecto por él. «Y hace que entienda mejor por qué me siento tan atraída por este lugar, y por ti. Hay algo en tu vida, en la forma en que la vives, que me hace cuestionar lo que siempre he considerado importante». Javier la miró con ternura. «Isabela, todos estamos buscando algo, ya sea paz, amor o un propósito. Creo que, en el fondo, estamos en una búsqueda similar, aunque hayamos tomado caminos diferentes para llegar aquí». Isabela asintió, sintiendo que esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. «Tal vez tengas razón», dijo en voz baja. «Tal vez sea el momento de que yo también busque algo más allá de lo que siempre he conocido». La conversación dejó a ambos reflexionando sobre sus vidas y las decisiones que los habían llevado hasta ese momento. Para Isabela, el descubrimiento del pasado de Javier fue un punto de inflexión. Comenzó a ver su propio camino bajo una nueva luz, cuestionando si el éxito y la riqueza realmente le habían dado lo que siempre había buscado. Esa noche, mientras Isabela regresaba a su penthouse, no podía dejar de pensar en la historia de Javier. Sabía que su vida estaba en un cruce de caminos, y que las decisiones que tomara a partir de ahora serían cruciales para su futuro. No podía negar la atracción que sentía por la simplicidad y la autenticidad de la vida de Javier, y eso la llenaba de esperanza y miedo al mismo tiempo. Las semanas que siguieron al descubrimiento del pasado de Javier fueron un torbellino de emociones para Isabela. Había momentos en los que sentía una atracción irresistible hacia la vida simple y auténtica que él representaba, pero también había otros en los que las dudas y los miedos se apoderaban de ella. Su mundo, con todo su lujo y éxito, se sentía cada vez más vacío, pero abandonar esa vida para seguir un camino tan diferente la asustaba. Una tarde, mientras caminaba por las calles de la ciudad después de una reunión, Isabela decidió tomarse un tiempo para reflexionar. Se detuvo en un parque cercano, donde se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol. Las hojas caían lentamente alrededor de ella, marcando el cambio de estación, un cambio que reflejaba también la transición en su vida. Mientras observaba a las familias que paseaban y a las parejas que se relajaban en el césped, Isabela pensó en las palabras de Javier y en las decisiones que él había tomado para encontrar su propia felicidad. Sabía que, en algún momento, tendría que hacer lo mismo, tomar una decisión que podría cambiar su vida por completo. Pero cuanto más pensaba en ello, más difícil le resultaba encontrar una respuesta clara. Los días pasaban, y la presión de su entorno comenzó a aumentar. Su familia, en especial su madre, no dejaba de recordarle las expectativas que tenían para ella. Los amigos y colegas también la rodeaban con sugerencias sobre posibles matrimonios convenientes y planes de expansión empresarial. Pero, en lugar de sentir satisfacción, Isabela solo sentía una creciente sensación de opresión, como si estuviera atrapada en una red de expectativas que ya no compartía. Una noche, mientras cenaba sola en su lujoso penthouse, Isabela sintió que no podía seguir ignorando la realidad. Se dio cuenta de que el miedo a lo desconocido la estaba frenando, impidiéndole avanzar hacia lo que realmente deseaba. Entendió que la decisión que debía tomar no era solo sobre Javier, sino sobre toda su vida. ¿Estaba dispuesta a dejar atrás la seguridad de su mundo actual para buscar algo que le ofreciera una felicidad más auténtica? Isabela sabía que, si decidía seguir adelante con sus sentimientos hacia Javier, tendría que enfrentarse a muchas críticas y juicios. La idea de estar con alguien que no compartía su estatus social era impensable para muchos de los que la rodeaban. Pero también sabía que, en el fondo, esas opiniones externas no deberían definir su vida. Finalmente, después de una noche de insomnio y reflexión, Isabela tomó una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo dividida entre dos mundos. Decidió que necesitaba hablar con Javier, ser honesta con él y consigo misma sobre lo que estaba sintiendo. Era hora de enfrentar la realidad y descubrir si realmente había un futuro para ellos. Al día siguiente, Isabela se dirigió a la panadería con el corazón pesado pero decidido. Sabía que la conversación que estaban a punto de tener sería crucial para su futuro, y aunque no estaba segura de lo que diría, sabía que no podía seguir ocultando sus sentimientos. Cuando llegó a la panadería, Javier la recibió con su habitual sonrisa cálida,
pero rápidamente notó la seriedad en la expresión de Isabela. «¿Todo está bien?», preguntó, preocupado. Isabela asintió, pero no pudo evitar que su voz temblara un poco al responder. «Javier, necesitamos hablar». Lo invitó a sentarse en la pequeña mesa junto a la ventana, donde tantas veces habían conversado. Esta vez, sin embargo, el ambiente era diferente. Isabela sentía el peso de sus emociones y sabía que era el momento de ser completamente honesta. «Javier, desde que te conocí, has cambiado muchas cosas en mi vida», comenzó, mirando a sus ojos oscuros que la observaban con atención. «Me has hecho cuestionar lo que realmente importa, y por eso te estoy agradecida. Pero al mismo tiempo, me encuentro atrapada entre dos mundos, el tuyo y el mío, y no sé si soy lo suficientemente fuerte para elegir». Javier la escuchó en silencio, entendiendo la gravedad de sus palabras. Sabía que la decisión no era fácil para ella, y también sabía que cualquiera que fuera su elección, afectaría profundamente sus vidas. «Isabela», dijo finalmente, con una voz suave pero firme, «no quiero que tomes una decisión basada en lo que crees que se espera de ti. Quiero que elijas lo que realmente te haga feliz, sin importar lo que los demás piensen». Isabela sintió que sus palabras tocaban lo más profundo de su ser. Sabía que tenía razón, pero también sabía que ese camino no sería fácil. Sin embargo, en ese momento, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No estaba dispuesta a seguir viviendo para cumplir las expectativas de los demás. Era hora de ser fiel a sí misma, de seguir su corazón, donde quiera que la llevara. Esa noche, después de la intensa conversación con Javier, Isabela regresó a su penthouse sintiendo una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Por un lado, se sentía aliviada por haber sido honesta consigo misma y con Javier. Por otro, estaba abrumada por la magnitud de la decisión que se avecinaba. Sabía que su vida estaba en un punto de inflexión, y que cualquier camino que eligiera la llevaría a un futuro completamente diferente. Isabela se sentó en su sala de estar, rodeada por el lujo que había acumulado a lo largo de los años, y que ahora, por primera vez, parecía vacío e irrelevante. Los muebles costosos, las obras de arte, las vistas panorámicas de la ciudad, todo lo que una vez había valorado parecía carecer de significado. Se dio cuenta de que ninguna de esas cosas podía llenar el vacío que sentía en su interior. El silencio del penthouse la envolvió, y por un momento, se permitió sentir la soledad que había estado ignorando durante tanto tiempo. Había construido una vida basada en el éxito y el reconocimiento, pero en el proceso, había perdido de vista lo que realmente importaba: las conexiones humanas, el amor y la paz interior. Aunque nunca lo había admitido, se dio cuenta de que el precio de su éxito había sido la felicidad. Esa noche, Isabela decidió desconectarse de todo. Apagó su teléfono, se quitó los zapatos de tacón, y se envolvió en una manta mientras se sentaba en el suelo de su sala, mirando hacia las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Permitió que sus pensamientos fluyeran libremente, sin intentar controlarlos ni reprimirlos. Pensó en Javier, en su vida sencilla pero plena, en cómo había encontrado la felicidad en las cosas más simples. Pensó en la paz que él irradiaba, una paz que ella misma anhelaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. En contraste, su propia vida le parecía un torbellino de obligaciones y expectativas que la dejaban agotada y vacía. A medida que la noche avanzaba, Isabela se dio cuenta de que su atracción hacia Javier no era solo por el hombre que era, sino también por lo que él representaba: una oportunidad de vivir una vida más auténtica, libre de las cadenas de las expectativas sociales y las presiones externas. Se dio cuenta de que, en el fondo, lo que más temía no era perder su estatus o su riqueza, sino enfrentarse a la posibilidad de que todo lo que había construido no era lo que realmente deseaba. Con cada pensamiento, Isabela sentía que se acercaba más a una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo dividida entre dos mundos, ni continuar ignorando lo que su corazón le estaba diciendo. Necesitaba encontrar su propio camino, uno que la llevara a una vida más plena y satisfactoria, aunque eso significara dejar atrás todo lo que conocía. Finalmente, en la quietud de la noche, Isabela tomó una decisión que había estado evitando durante mucho tiempo. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría críticas y desafíos, pero también sabía que era el único camino que la llevaría a la paz interior que tanto anhelaba. Decidió que, al día siguiente, hablaría con Javier nuevamente, no para discutir sus dudas, sino para decirle lo que había decidido. Estaba lista para seguir adelante, sin importar lo que eso implicara. Antes de irse a dormir, Isabela se asomó por la ventana y miró las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una calma profunda, como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros. Sabía que había tomado la decisión correcta, y aunque el futuro era incierto,
se sentía en paz consigo misma. Esa noche, Isabela durmió profundamente, con la seguridad de que había encontrado la respuesta que tanto había buscado. Al día siguiente, su vida comenzaría a cambiar de una manera que nunca había imaginado, pero estaba lista para enfrentarlo con el corazón abierto y la mente clara. A la mañana siguiente, Isabela se despertó con una sensación de claridad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que había llegado el momento de hablar con Javier y compartir con él la decisión que había tomado. No era una conversación que esperaba con ligereza, pero sentía que era lo correcto. Después de un desayuno ligero, se vistió con algo sencillo, dejando de lado los trajes formales que solía usar. Quería que este encuentro fuera lo más auténtico posible, sin las máscaras que usualmente se veía obligada a llevar en su vida cotidiana. Al llegar a la panadería, Javier la recibió con su habitual sonrisa cálida, aunque notó de inmediato la seriedad en su expresión. «Buenos días, Isabela», dijo, invitándola a entrar. «Parece que tienes algo importante que decir». Isabela asintió, sintiendo un nudo en la garganta. No era fácil expresar lo que sentía, pero sabía que debía ser honesta. «Sí, Javier, tenemos que hablar». Se sentaron en la mesa junto a la ventana, donde tantas veces habían compartido momentos de tranquilidad y conversación. Esta vez, sin embargo, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de anticipación y tensión. «Javier», comenzó Isabela, tomando aire antes de continuar. «Anoche, después de mucho pensarlo, llegué a una conclusión. No ha sido fácil, pero creo que finalmente sé lo que quiero». Javier la miró con atención, su expresión tranquila pero expectante. «Estoy aquí para escucharte, Isabela. Sea lo que sea, quiero que sepas que respeto lo que sientes». Isabela sintió un alivio momentáneo al escuchar sus palabras. Sabía que no importaba cuál fuera su decisión, Javier la entendería. «Lo que he sentido por ti, por este lugar, ha sido diferente a todo lo que he experimentado antes», continuó. «Me has mostrado una forma de vida que nunca consideré, y por eso te estoy increíblemente agradecida. Pero también sé que nuestros mundos son muy distintos, y no quiero que eso nos lastime a ambos». Javier asintió lentamente, comprendiendo el dilema en el que Isabela se encontraba. «Sé que nuestras vidas son muy diferentes», dijo con suavidad. «Pero también sé que lo que siento por ti es real. Y si tú sientes lo mismo, no creo que nuestras diferencias deban separarnos». Isabela sintió una oleada de emociones al escuchar sus palabras. Sabía que Javier tenía razón, pero también sabía que el camino que estaba eligiendo no sería fácil. «He decidido», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente, «que quiero intentar estar contigo, Javier. Quiero ver a dónde nos lleva esto, sin importar lo que otros piensen o digan». Javier la miró con una mezcla de sorpresa y alegría. No había esperado que Isabela tomara una decisión tan valiente, pero estaba profundamente agradecido de que lo hubiera hecho. «Isabela», dijo, tomando sus manos entre las suyas, «no puedo prometerte una vida fácil, pero sí puedo prometerte que estaré a tu lado, pase lo que pase». Isabela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio y esperanza. Había tomado una decisión que había estado evitando durante mucho tiempo, y ahora, con Javier a su lado, sentía que podía enfrentar lo que viniera. «Eso es todo lo que necesito», respondió, apretando suavemente las manos de Javier. «No sé cómo será el futuro, pero quiero descubrirlo contigo». En ese momento, ambos supieron que el camino no sería fácil. Las diferencias entre sus mundos, las expectativas de los demás, todo eso seguiría siendo un desafío. Pero también sabían que habían encontrado algo valioso el uno en el otro, algo que valía la pena proteger y luchar por ello. La conversación continuó, esta vez con una sensación de alivio y claridad. Hablaron de lo que vendría, de cómo podrían manejar las dificultades y de lo que significaba para ellos estar juntos. Isabela se dio cuenta de que, aunque el futuro era incierto, no se sentía sola en su decisión. Con Javier a su lado, sentía que podía enfrentarse a cualquier cosa. Antes de despedirse, Isabela y Javier se miraron a los ojos, sabiendo que habían cruzado un umbral importante en su relación. «Gracias por ser honesta conmigo», dijo Javier, con una sonrisa que reflejaba su tranquilidad. «Estoy listo para este viaje contigo, Isabela». «Y yo contigo», respondió ella, con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que lo que había encontrado con Javier era algo único, algo que valía la pena luchar. El tiempo pasó rápidamente después de la conversación decisiva entre Isabela y Javier. Ambos sabían que habían emprendido un camino lleno de desafíos,
pero también lleno de posibilidades que nunca antes habían imaginado. Isabela se encontró cada vez más sumergida en la vida que Javier llevaba, descubriendo la belleza en las pequeñas cosas que antes había pasado por alto. Las visitas a la panadería se convirtieron en parte de su rutina diaria, y pronto, Isabela comenzó a involucrarse en las actividades del negocio, ayudando en lo que podía. Descubrió que le encantaba amasar la masa, ver cómo el pan se horneaba. Sobre todo, la interacción con los clientes, quienes la aceptaron rápidamente como parte de la comunidad. A medida que pasaban los días, Isabela sintió que algo profundo estaba cambiando dentro de ella. La vida que una vez había conocido, llena de lujo y presión constante, comenzaba a parecerle lejana y poco atractiva. En su lugar, abrazó la simplicidad y la autenticidad que Javier le había mostrado. Se dio cuenta de que, al elegir el amor y la paz interior, había ganado mucho más de lo que jamás había podido imaginar. Sin embargo, no todo fue fácil. Las noticias sobre su relación con Javier pronto llegaron a los círculos sociales a los que Isabela pertenecía. Las críticas y los rumores comenzaron a circular, y no faltaron los comentarios de desaprobación por parte de sus amigos y colegas. Incluso su familia, especialmente su madre, expresó su preocupación y desaprobación. La presión para que Isabela reconsiderara su decisión era intensa. Pero esta vez, Isabela estaba decidida. Había pasado demasiado tiempo viviendo para cumplir con las expectativas de los demás, y ahora, por primera vez en su vida, estaba siguiendo su propio camino, uno que la hacía feliz. Con el apoyo de Javier, enfrentó las críticas con la cabeza en alto, segura de que había hecho la elección correcta. Un día, mientras caminaban juntos por el parque donde Isabela había reflexionado sobre su vida semanas antes, Javier se detuvo y la miró a los ojos con una seriedad que ella no había visto antes. Isabela, sé que este camino no ha sido fácil para ti, y no quiero que sientas que tienes que renunciar a todo por mí. Isabela sonrió, sintiendo una ola de gratitud por el hombre que había elegido. Javier, no estoy renunciando a nada. Estoy ganando todo lo que siempre quise, pero que nunca supe cómo encontrar. Contigo, he descubierto lo que realmente importa, y no cambiaría eso por nada. Javier la abrazó con fuerza, sintiendo que sus palabras eran sinceras. Eres una mujer increíble, Isabela. Gracias por darme la oportunidad de mostrarte este mundo. Estoy muy feliz de que hayas elegido quedarte. Isabela se recostó en su pecho, sintiendo la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. No podría imaginar mi vida de otra manera ahora, respondió con suavidad. Contigo, siento que finalmente he encontrado mi lugar. Con el tiempo, la relación de Isabela y Javier se fortaleció, superando las adversidades y las opiniones externas. Isabela encontró una nueva fuente de inspiración en la panadería, incluso considerando la posibilidad de combinar su experiencia empresarial con la simplicidad que había aprendido a amar, creando algo nuevo y único. El día en que Isabela finalmente decidió vender su participación en la empresa familiar, fue un momento decisivo. Ya no se sentía atrapada por su pasado, sino que veía un futuro lleno de posibilidades, todas construidas en base a lo que realmente le daba alegría y satisfacción. La vida que Isabela había elegido con Javier no era perfecta ni libre de desafíos, pero era una vida que ambos construían juntos, basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Y mientras caminaban juntos hacia su futuro, sabían que habían hecho la elección correcta, la elección del corazón.